Espero que anden bien, que hayan pasado un lindo fin de semana, buen comienzo de semana para todos y todas. Llegamos finalmente a la última clase de arte digital con Photoshop y como les prometí, hoy vamos a ver textos. La idea de la clase de hoy es para que aprendan la herramienta texto que nos ofrece este programa y quien quiera, obviamente, pueda incorporarlo en su proyecto final, al que voy a volver a hacer mención al finalizar la clase. En principio, yo acá ya tengo mi documento de Photoshop abierto, ya tengo mi capa 0 en blanco, como siempre, ¿bien? Bueno, la herramienta texto es la que está acá, ¿sí? Que para acceder a la misma herramienta puedo usar el atajo, que es la tecla T, y si yo toco la tecla T del teclado, accedo a la herramienta texto. Fíjense que el cursor cambió, ya no es el cursor flechita, sino que ahora tiene esta forma. Esta forma que es como un pequeño cuadradito punteado con ese simbolito en el medio. Bueno, automáticamente cuando yo accedo a la herramienta texto, fíjense que acá la tengo seleccionada, puedo ver que está más oscurito que el resto. En la interfaz del Photoshop, acá arriba, aparecen unas cositas nuevas, ¿sí? Que antes no aparecían y se activan solamente cuando estoy trabajando con textos. En principio, lo primero que me aparece es la fuente que yo voy a estar usando. Después yo les voy a dejar una página que uso yo, quizá muchos ya las conocen, que es dafont.com, para que puedan descargar distintos tipos de tipografías, porque a veces las que ya vienen predeterminadas en Windows son muy clásicas y a veces, según el diseño que queramos hacer, necesitamos, no sé, alguna cursiva, alguna letra que simule, no sé, estar escrita a mano, bueno, lo que puedan llegar a querer ustedes, probablemente no la tengan y tengan que descargarla e instalarla. Es muy sencillo. Pero bueno, acá, ¿sí? Si yo despliego desde acá, me muestra todas las fuentes que yo tengo en mi computadora. ¿Sí? Ustedes va a ver, nada, un montón de estas que no tengan, por supuesto, porque son fuentes que yo me fui descargando. Entonces, desde acá, ustedes van a elegir, ¿sí? La tipografía, la fuente con la que van a escribir. Yo por ahora me voy a quedar con esta porque es una que se entiende bien. Este segundo espacio que dice regular es donde a mí me va a dejar elegir el estilo de la fuente, ¿sí? Si yo la quiero regular, si la quiero itálica. Itálica es, sí, como medio torcidita la letra. ¿Qué pasa? No todas las tipografías tienen estas opciones. De hecho, las que se descarguen de internet, yo por ejemplo tengo esta que es Autography. Fíjense que si yo ahora despliego acá, solamente tiene la función de regular. En cambio, las tipografías más clásicas, como puede ser la Gotham, como puede ser la Arial, ¿sí? La Montserrat. Fíjense, yo voy a poner Gotham, despliego acá y acá tengo regular, italic y bold. Son los tres estilos que tiene esta tipografía, ¿sí? Las tres opciones. Bueno, esto verán ustedes, ¿sí? Porque para diseño, sobre todo, muchas veces justamente lo que se hace es jugar con una misma tipografía con distintos estilos, ¿sí? Bueno, el tercer espacio es el tamaño del texto que vayamos a escribir. A esto no le den demasiada importancia, vamos a dejarlo siempre en enfocado. Esto es la orientación del párrafo, ¿sí? O sea, si tengo el párrafo alineado hacia la izquierda, si tengo el párrafo alineado en el centro o si tengo el párrafo alineado a la derecha, ¿sí? Y después, si ingreso en este iconito, tengo otras opciones para trabajar el texto. La distancia del interlineado, ¿sí? El interlineado es la distancia entre renglones, la distancia entre caracteres, que significa la distancia entre cada letra, ¿bien? Bueno, acá también obviamente me vuelve a dejar elegir la fuente, el tamaño, nada, eso.
Y estas opciones que son para poner el texto en negrita, negrita falsa, o sea, se llama negrita falsa porque es como que yo agarro cualquier tipografía y la puedo hacer más gruesita, ¿sí? Pero no es que la tipografía viene con la opción de bold, por ejemplo, como en el caso de la Gotham, porque el bold de la Gotham ya vendría a ser la letra en negrita. Bueno, lo mismo, ¿sí? La cursiva o la itálica falsa. Esta opción que me deja elegir todo el texto en mayúsculas, esto a veces está bueno porque yo escribo un texto todo en minúscula y de repente quiero pasarlo a mayúscula, con este clic directamente ya lo puedo hacer. ¿Bien? Bueno. De todas formas, esto yo se los explico ahora para que sepan bien qué es cada cosa. Pero por supuesto que nosotros todos los textos que hagamos en Photoshop van a ser capas de texto editables. Es decir, yo lo escribo ahora en Gotham en tamaño 10 y a ese mismo texto después lo puedo cambiar a Arial, no sé, tamaño 55, qué sé yo. Por supuesto que todas estas opciones yo las voy a poder modificar. Bueno, entonces elijo la herramienta texto, me fijo más o menos cómo lo tengo configurado y para empezar a escribir yo lo que tengo que hacer es un clic. Fíjense que hago un solo clic y automáticamente en el apartado de capas se me acaba de crear una nueva capa que es un nuevo estilo de capa. ¿Sí? Vieron que hasta el momento nosotros teníamos las capas de píxeles, las capas de ajuste. Bueno, ahora vamos a incorporar las capas de texto. Mientras el texto esté como capa de texto, va a ser una capa 100% editable a lo que a las características del texto respecta. Las características son las que acabamos de ver. Fuente, estilo, tamaño, color. Bueno, el color me lo salteé. Acá pueden cambiar el color del texto o desde acá. El interlineado, la distancia entre caracteres, ¿sí? Bueno, todas esas son atributos del texto que ustedes van a poder modificar siempre y cuando la capa sea una capa de texto. Bien, vamos a escribir. Yo una vez que hago clic ya me habilita a escribir. Bien. Y una vez que termino de escribir, funciona como cualquier editor de texto, ¿sí? O sea, nada, ustedes escriben y hasta que no le den el OK, ¿sí? Todo lo que vayan a hacer va a ser escritura, ¿sí? O sea, fíjense que acá se me corre, no pasa nada, yo esto ahora les muestro, no hay problema. Una vez que ustedes terminan de escribir el texto, o bien tocan el tildecito que tienen acá, ¿sí? Que tienen acá arriba, o se pueden ir a la herramienta mover, y si ustedes de un texto se van a la herramienta mover, es como que este texto queda tal cual lo dejaron, ¿sí? Hasta ese momento. Que de hecho, fíjense que ahora yo en la herramienta mover puedo a este texto moverlo como si fuera cualquier elemento con los que estuvimos trabajando hasta ese momento. ¿Bien? Bueno, ¿cómo puedo editar este texto? Porque imagínense que yo digo, bueno, yo escribí así porque muchas veces lo que uno hace, de hecho, el común denominador de las veces, lo que uno hace es escribir como de cualquier manera y después editar ese texto. ¿Sí? Es como que nunca escribimos el texto de forma final, siempre lo escribimos con una única línea y después le damos como, no sé, que de repente Photoshop esté más grande que arte digital o que Photoshop esté en negrita y arte digital, no sé, en itálica, o que Photoshop esté en un color y arte digital en otro. Bueno, cualquiera que sea la modificación que yo le quiera hacer, o de repente escribí el texto
y me di cuenta que, no sé, me comí una letra o tengo una falta de ortografía, lo que sea, yo posicionada en la capa del texto, ¿sí? Si vuelvo a hacer clic en la letra T, clic en la herramienta de texto y posicionada en la capa, ¿bien? De el texto específico, yo voy a tener acá las características de este texto perteneciente a esta capa. Entonces, fíjense que si yo ahora agarro la fuente y la cambio a Gotham Ultra, todo este texto cambia a Gotham Ultra, ¿sí? Así como el tamaño, así como el color. ¿Sí? Puedo elegir cualquier color que quiera. En este caso, como yo estoy trabajando con un solo renglón, por supuesto que la alineación de párrafo no tiene lógica y la alineación vertical tampoco, pero lo que sí puedo, si quiero, es modificar la distancia entre caracteres, que de hecho se usa bastante en diseño. Si ustedes mantienen apretado acá y mueven para izquierda y para derecha, también lo pueden hacer de forma manual e incluso pasarse del máximo que me aparece ahí, que era 200. Hay algo que se usa mucho en diseño, que es, por ejemplo, con una tipografía finita, una sola palabra o bueno, no sé, un nombre o lo que sea, como con los caracteres separados, ¿no? Entonces, como bien centrado, por ejemplo, así, más chiquitito, como una especie de firma. Bueno, es algo que se usa mucho en diseño, se usa mucho en arte minimalista, así como un textito bien finito, separadito, queda muy bonito. Bien, bueno, estas son opciones. Ahora, ¿qué pasa si yo dentro del texto quiero hacer variables, que el Photoshop tenga alguna diferencia que arte digital? Eso es exactamente igual que en cualquier editor de texto. Si yo hago clic en el texto, vuelvo a habilitar, ¿sí? La opción de escribir. Fíjense que ahí me aparece la barrita de escritura. Entonces, manteniendo el clic apretado, yo puedo seleccionar la palabra. Repito, como en cualquier editor, Word, calculo que Word todos habrán usado en algún momento de su vida. Entonces, con la palabra seleccionada, ahí puedo, ¿sí?, variar solamente lo que tenga seleccionado en ese momento. ¿Sí? Esto es, repito, muy sencillito porque responde a la misma lógica de cualquier editor de texto. Bien. Cada texto que yo cree, yo si ahora voy a la herramienta de texto y ahora, en vez de hacer clic sobre este texto que escribí, hago clic en otra parte del documento, se va a crear como una nueva capa de texto. ¿Sí? Entonces yo acá, nada, podría poner mi nombre. Fíjense que acá me quedó muy chiquito. No me hago problema. Ahí vuelvo, entonces acá lo agrando, ¿sí?, como cualquier elemento. De hecho, de forma mucho más sencilla, y por lo menos esta es la forma en la que en general suelo trabajar yo rara vez modifico el tamaño del texto desde acá, porque es muy difícil saber bien qué tamaño va a tener el texto cuando yo lo pongo en 18 o si yo lo pongo en 60, 48, etc. Entonces, ¿qué se puede hacer? Escalar el texto. ¿Cómo escalo? Como cualquier elemento. Con control T accedo a la transformación libre y agrando, achico, muevo, posiciono de esta forma y así tengo mucho mayor control porque estoy viendo en tiempo real el tamaño que ese texto está adoptando. ¿Sí? Entonces, una vez que ya le modifiqué el tamaño como me gusta, enter y listo. ¿Sí? Y fíjense que no pierde la calidad de texto. ¿Sí? La característica de texto editable. Yo acá puedo volver a acceder a mi capa de texto y sigo pudiendo modificar,
¿sí? La tipografía, todo lo mismo. Bien, esto en cuanto a lo que es un texto clásico, ¿sí? La forma de escribir un texto básico en Photoshop. Ahora vamos a ver qué otras opciones de escritura me permite este programa, ¿sí? Que son, digamos que varias, y después también qué otras opciones tengo con los textos, ¿sí? Porque yo recién les decía, mientras el texto esté como capa de texto, puedo seguir editándolo. Eso significa que yo puedo a una capa de texto desconvertirla de capa de texto y hacerla una capa de píxeles, ¿sí? Eso quiere decir que una vez que el texto sea capa de píxeles, ya no lo voy a poder editar como tal, pero sí con todas las características que va a tener una capa de píxeles. Por ejemplo, si yo ahora voy al pincel y quiero pintar sobre la capa de texto, me va a saltar este cartel. Esta capa de texto debe rasterizarse antes de continuar. No será posible editar el texto. ¿Desea rasterizar el texto? Bueno, entonces, si yo quisiera editar, ¿sí?, el texto como si fuera una capa de píxeles, lo que tendría que hacer primero es rasterizar. Pero ahora, después, en un ratito ya lo vamos a ver. Antes quiero mostrarle las otras opciones para trabajar los textos. Bueno, yo me voy a duplicar esta capa de texto, ¿sí?, para mostrarles otras opciones. A esto le voy a sacar el negrita, lo voy a poner en bold, solo para que tenga una pequeña diferencia con el de arriba y que además, nada, me permita utilizar la herramienta que quiero utilizar ahora. Vuelvo a la herramienta texto y fíjense este simbolito que aparece justo al lado del color. El triangulito del color me aparece con un signito de pregunta porque dentro del mismo texto yo tengo dos colores diferentes. Si ustedes dentro de la misma capa de texto tienen dos tipografías distintas, dos tamaños y dos colores, como tengo yo acá, no les va el Photoshop a poder tirar el atributo porque no sabe de qué. Pero, en cambio, si yo justo entro a la capa y accedo a esta parte, ¿sí?, acá me va a tirar las características de cómo está escrito Photoshop. Si toco acá, me va a tirar las características de cómo está escrito arte digital. Pero, en el general, digamos, no sabe el programa. Lo aclaro por las dudas de que a alguno se le ocurra preguntarse por qué de repente no aparece nada en estos sectores. ¿Bien? Bueno, les decía, tenemos este iconito que es como una T medio torcida, subida arriba de un arquito, que es como para deformar el texto, pero deformar el texto con formas predeterminadas, ¿sí?, que trae el programa. Esto es, por ejemplo, si yo quiero hacer que el texto tenga cierta forma de arco, que por supuesto acá lo puedo configurar, ¿sí?, para que el arco sea más pronunciado o más discreto, ¿sí? Bueno, son distintas formas que prácticamente se definen por su propio nombre, ¿sí? O sea, no tiene demasiada complejidad, ¿sí? O sea, arco superior, se genera un arco desde la parte superior. Bóveda, el texto adopta como una especie de, ¿sí?, de curvatura medio con la forma de una bóveda. Por ejemplo, inflar, bueno, infla el texto, si es como si al texto lo agarrara desde el medio y le pusiera una especie de lupa. Ojo de pez, ¿sí? Bueno, repito,
Como estas son deformaciones predeterminadas que tiene el programa, algunas pueden funcionar bien y otras son medio raras, ¿sí? Entonces, bueno, veremos para qué las podemos usar, pero para hacer algo muy sencillo, de repente, si no sé, si yo quiero anclar este texto, por ejemplo, en una cintita, qué sé yo, que esto se usa mucho, por ejemplo, esas que son como unas cintitas de felicitaciones o qué sé yo, que suelen tener alguna curvatura muy chiquitita, por ahí con esto lo puedo resolver sencillamente y no tengo que andar haciendo demasiadas cuestiones, ¿sí? Bueno, y horizontal y vertical, porque es el eje de deformación que se va a ver afectado, ¿sí? Por ejemplo, si yo pongo vertical, ahora el arco está afectando en el eje vertical, ¿sí? En horizontal, es como si yo al arco acá lo tuviera así, ¿sí? De forma horizontal. Y acá el arco lo tengo de forma vertical. Y de acá le voy a modificar, ¿sí?, la distorsión en los ejes. Yo, a ver, en relación a estas herramientas, lo que les diría es, explórenlas, fíjense, son sencillas de entender, son sencillas de usar. Repito, la forma se define por su nombre, chusméenlas y fíjense si alguna de estas para lo que ustedes quieren realizar o para algún proyecto más adelante les sirve. Pero siempre sabiendo que la herramienta existe y si existe, por supuesto, es válida. ¿Bien? Bueno, ahora, esta cuestión de adaptar textos a formas, por supuesto que siempre va a ser mucho más interesante en la medida que yo pueda tener control sobre esa forma a la que estoy adaptando el texto, ¿sí? Y por suerte, Photoshop me permite hacer eso, ¿bien? Bueno, voy a incorporarles unas herramientas que están acá. Probablemente a ustedes de forma predeterminada les aparezca el rectángulo y si mantienen apretado se les van a desplegar todas estas otras herramientas. La herramienta rectángulo, rectángulo redondeado, elipse, polígono, línea y forma personalizada. Por ahora vamos a usar, ¿sí?, en la clase de hoy, para que lo puedan ver, el rectángulo y la elipse. Y sobre todo la elipse, ¿sí? Me voy a ir a elipse y vamos a ver qué sucede con esto. ¿Y qué son estas herramientas? Estas herramientas son, claro que sí, recontra útiles para usar en sus proyectos, no solo para la relación que yo les voy a enseñar hoy con los textos, sino para incorporar formas en sus proyectos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, fíjense, yo elegí la herramienta elipse y cuando elegí la herramienta elipse, arriba en la interfaz aparecieron todas estas características. Relleno, trazo, un tamaño, que este es el grosor del trazo de la forma de la línea de ese trazo, y esto que por ahora no le vamos a prestar demasiada atención, que tiene que ver con algunas cositas que se pueden hacer con las formas mismas. ¿Bien? Entonces, fíjense, yo tengo una elipse que no tiene trazo, esta forma que no tiene relleno, perdón. Fíjense que aparece negro, blanco con una linita roja, como que está tachado, significa que esta forma en este momento no tiene relleno, pero sí tiene un trazo de color naranja de 0,81 píxeles de grosor. Entonces, fíjense qué pasa si yo dibujo. Me va a dibujar un círculo, una elipse, que así como les había explicado el tema de las selecciones, esto funciona igual. Si yo mantengo apretado el Shift, ¿sí?, me hace una forma perfecta.
En este caso, un círculo perfecto con las mismas dimensiones en su diámetro, ¿sí? Y si además de apretar el Shift mantengo apretado la barra espaciadora, la puedo desplazar por el espacio de trabajo. Bien, suelto la barra, suelto el Shift y suelto el clic. Y ahí me crea la elipse. Fíjense entonces, yo ahora les voy a aumentar el borde para que vean cómo funciona esto, porque el 0,81 era muy finito. Y fíjense que yo de acá entonces puedo hacer una forma circular a la que le puedo cambiar el color del trazo y a la que le puedo poner un relleno, si quiero. ¿Sí? Ese relleno puede ser un color sólido, puede ser un degradado, que ya acá aparecen algunos predeterminados, pero si no de acá los puedo configurar. Bueno, puedo explorar, jugar, puedo rellenarla con algún patrón. El Photoshop trae algunos, ¿sí? También predeterminados. Un patrón o un motivo, ¿sí? Que se le suele decir motivo. Y de esta forma, bueno, puedo jugar, explorar los distintos tipos de relleno para las formas. ¿Bien? Y la forma del trazo, por supuesto que puede ser como linitas o puntitos o todo continuo. ¿Bien? Bueno, esto, una vez que ustedes la crean a la elipse, tengan en cuenta que la van a poder tratar como cualquier otro elemento dentro del Photoshop, ¿sí? Ya sea una elipse, ya sea un rectángulo, lo que sea. Bueno, quizá de repente para crear algún fondo, para hacer algo por el estilo, les puede servir esto de pensar en alguna forma que por ahí no tenga relleno, pero sí quizá tenga un bordecito punteado con algún color que de repente, no sé, combine de alguna forma con su diseño, ¿sí? No sé, eso después verán ustedes. A lo que al texto respecta, a la relación con el texto, ¿sí? Que vamos a incorporar ahora, yo necesito, en principio, necesito que la forma que yo esté creando no tenga ni relleno ni borde, ¿sí? Que sea solamente la elipse como que no existe, ¿sí? Como que está pero no está, pero no tiene ni trazo ni tiene relleno. Entonces creo la elipse o la forma que yo quiera, me voy a la herramienta texto y recuerden que cuando yo voy a la herramienta texto, el cursor cambia a ese rectangulito con el simbolito en el medio. ¿Bien? Bueno, fíjense qué pasa si yo me acerco al borde de la elipse. Ven que ahora el cursor cambió a el mismo simbolito que aparecía en el medio, pero ahora en vez de tener un rectángulo alrededor, tiene esa curvita que lo atraviesa. Bueno, esa curvita que lo atraviesa significa que si yo ahora hago clic, el texto que vaya a crear se va a adaptar a la forma externa, ¿sí? Que yo acabo de crear. Es decir, se va a adaptar al borde de la forma. Vamos a verlo. Hago clic y puedo hacer un texto, en este caso, circular. Entonces pongo Photoshop, arte digital. Acá, como cualquier texto, le puedo modificar la letra, ¿sí? Puedo entrar al apartado del texto, le puedo modificar el color, etc. Y si toco el tilde, queda el texto adaptado al círculo, ¿sí? ¿Qué tiene de interesante esto?
que este texto ya quedó adaptado a esta forma. Entonces, todo lo que yo vaya a escribir, por supuesto, dentro del tamaño de la forma, va a quedar adaptado ahí. Y como la elipse que yo creé no tiene ni trazo ni relleno, genero justamente como una idea de forma con el texto, ¿sí? Con los textos. Bueno, eso la verdad que para diseño está bueno tenerlo en cuenta, funciona bastante, ¿sí? Por supuesto esto, de repente, no tienen que rellenar todo, puede ser simplemente una frase, una palabra, algo que a ustedes les interese que adopte, ¿sí? Esta forma determinada. Bien. Bueno, y así como el texto se puede adaptar al borde de la forma, yo también lo puedo adaptar al interior de la forma. Entonces, me voy a crear otra elipse. A la que también no le voy a poner ni relleno ni borde. Me voy a ir a la herramienta texto y ahora me voy a posicionar adentro de la forma. Entonces, fíjense que lo que está sucediendo ahora es que el simbolito está enmarcado en un circulito punteado. Cuando está enmarcado en ese circulito, significa que el texto se va a adaptar al interior de una forma. Hago clic, efectivamente mi texto se va a adaptar, ¿sí?, a mi forma circular. Y si elijo, por ejemplo, una letra más chiquitita, vamos a seleccionar acá. Vamos a escribir con una letra más pequeña, en 8. Y ahora todo, ¿sí?, el texto se va a adaptar a este círculo. ¿Bien? Y ahí tengo una forma circular. Bien, bueno. La verdad que estas formas de trabajar con los textos, a mí me parece que están muy buenas para tenerlas en cuenta porque me habilitan bastantes posibilidades a la hora de trabajar, ¿sí? Porque, bueno, nada, de repente tengo... después yo tengo que ver cómo voy a proyectar esto, ¿no? Porque de repente me hago un texto que es todo adentro de... que por ahí no necesariamente el texto este se tiene que leer, ¿sí? Por ahí la función de este texto en el diseño no es que se lea, sino que esté ahí como una presencia, como algunas letras y demás, pero de repente tengo la mitad de estas palabras y la otra mitad es una figura, ¿sí? No sé, el rostro de alguien o de un animal. Entonces empiezo a jugar con la relación del texto con el diseño. Si empiezo a hacer una integración de tipografía en el diseño. ¿Ok? Bueno, eso después cada uno verá en su creatividad y en su jugar con sus proyectos. Otra opción es el poder adaptar los textos a trazos o formas que nosotros hagamos, ¿sí? Porque de forma predeterminada vienen las formas clásicas. Sin embargo, nosotros en nuestro diseño final podemos desear que alrededor de nuestro sujeto, de nuestro protagonista, o en un costadito, bordee, por ejemplo, una frase, supónganse. Entonces, si yo me voy a la pluma, esto lo tengo que hacer sí o sí de la pluma, y creo un trazo, recuerden que hago un clic sostenido para ir haciendo las curvas, ¿sí? De esta forma, poder crear el trazo que quiera. Yo puedo simplemente crear un trazo, una línea,
me voy a la herramienta texto, ¿sí? Aparece el iconito con la curvita, hago un clic, le voy a agrandar un poco la tipografía porque no se ve nada. Bueno, ahí se me fue un poquito. Y de esta forma tengo el texto adaptado, ¿sí? A este trazo que yo acabo de crear. Dándole, por supuesto, mucha mayor personalización a la posibilidad, ¿no? de adaptación, porque yo con la pluma puedo hacer la forma que quiera. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que como es una capa de texto, yo a esta capa le puedo, por ejemplo, aplicar una transformación libre, ¿sí? Para trabajar de repente la escala de la palabra. ¿Bien? Bueno, fíjense que si yo ahora quiero ir a edición, transformar, porque de repente yo puedo desear distorsionar este texto o modificar su perspectiva, porque puedo querer hacer, no sé, que de repente este texto se adapte a algún lugar y tenga que modificar estas cuestiones, no me deja, ¿sí? Y no me deja porque es una capa de texto. Y yo lo que tengo que hacer para que me deje acceder a esas opciones es como habíamos visto antes, que yo quería pintar con el pincel y no me dejaba, que es rasterizar el texto para convertirlo en una capa de píxeles común, ¿sí? Entonces, simplemente sobre lo gris de la capa hago un clic derecho, rasterizar texto, ¿sí? Como antes aparecía rasterizar capa, ahora me va a aparecer rasterizar texto. Bueno, cuidado acá, porque una vez que ustedes rastericen el texto ya no es editable como tal. Por lo tanto, que si de repente ustedes se dan cuenta que se comieron una letra, que tienen una falta de ortografía, no sé, o que le quieren cambiar la fuente o lo que sea, una vez que ustedes rasterizan, no lo van a poder hacer. Entonces, mi recomendación es o que se creen siempre una capa backup, o sea, dupliquen su capa de texto, la invisibilicen mientras no la estén usando, rastericen esa capa duplicada y cualquier cosa tienen ya la capa de texto de backup abajo, ¿sí? O bueno, tendrán que volver a escribir. Pasa que a veces depende qué palabra sea, qué cantidad de texto, a veces da un poco de fiaca tener que volver a escribir todo. Entonces, tengan en cuenta de que si van a rasterizar, ya sepan bien que están decididos que ese va a ser su texto, ¿sí? O de repente directamente no lo rasterizan porque no le quieren aplicar esto y lo dejan como capa de texto. Nada, no pasa nada tampoco con eso. Bueno, una vez que rastericé el texto, yo ahora sí me voy a edición, transformar, tengo habilitadas estas opciones, ¿sí? Vamos a usar, por ejemplo, distorsionar. Esto, a ver, distorsionar y perspectiva son muy similares, pero me dejan, ¿sí? Básicamente trabajar esto. Si yo de repente quiero, no sé, adaptar el texto, por ejemplo, a un piso o a algo que tenga como alguna perspectiva específica del original, ¿sí? Porque yo por ahí estoy queriendo intervenir una imagen, quiero modificar el texto de un cartel. Bueno, con esta herramienta sí lo puedo hacer perfectamente. Adaptar los textos a estas cuestiones más como jugar con la tridimensionalidad en algún punto. Bien, voy a hacer un control Z y después la herramienta de formar justamente se define por su nombre, me permite deformar. ¿Sí? Yo puedo agarrar distintas partes y deformarlas como de
de forma bastante precisa, porque puedo ir sectorizando. De hecho, la herramienta de formar a mí me permite dividir esta sección. Yo ahora tengo todo el rectángulo sin ningún tipo de división. Esto significa que yo lo que modifique acá, en menor medida, cada vez que se aleja de este punto, se va a deformar, pero así todo me afecta a todo el resto, ¿sí? Entonces yo de repente puedo elegir la división vertical y clavar, no sé, una línea acá y otra línea acá. ¿Es bien? Entonces, una vez que yo tengo esto, yo ahora, por ejemplo, puedo deformar y lo que se va a deformar con mayor porcentaje va a ser este sector que yo acabo de fragmentar, ¿sí? Y, por ejemplo, puedo deformar esto, pero todo lo que esté de la línea para allá casi que no se va a ver alterado. Entonces, bueno, de ahí puedo empezar a jugar con las deformaciones, por supuesto que siempre siguiendo una lógica, ¿sí? Porque si deformo mucho, pierdo la forma del texto y en general, si yo estoy incorporando textos es por algo, entonces no voy a querer que sea una cosa absolutamente deforme, pero para lo que se puede usar esto mucho es para justamente hacer diseños tipográficos. Los diseños tipográficos son los que de repente un personaje está todo hecho con tipografías, ¿sí? Les muestro un ejemplo, que es este Jack, ¿sí? Todo hecho con tipografías. Más allá de que tiene alguna línea, ¿sí? Como para enmarcar mejor el personaje, fíjense que si yo empiezo a hacer zoom, bueno, los ojos por ahí se veían más, todo está hecho con frases de la canción principal, ¿sí? Básicamente, pero fíjense cómo en toda esta parte fui deformando los textos para que se acoplen, para que se acomoden a las distintas formas, ¿sí? Bueno, es algo válido, es algo que está muy bueno hacer. Busquen en Google juegos tipográficos o diseños tipográficos. Van a ver ejemplos de tanto personajes como objetos hechos con esta lógica. Bien, y para eso se usa el deformar, ¿sí? Hay que tener paciencia, es una herramienta que requiere paciencia, pero bueno, se puede perfectamente, ¿sí? Bueno, finalmente les voy a mostrar como, nada, algunas ideas de textos ya pensando más en la lógica del trabajo, ¿sí? Del trabajo final. Y esto es un poco lo que yo les mencionaba antes. ¿Sí? Supónganse que ustedes tienen un sujeto, nada, que ya tienen un fondo. Vamos a poner un color que sea un poco menos molesto, o por lo menos que sea un poco más de mi agrado. Nada, tienen un fondo que ya estuvieron trabajándolo con alguna forma, con algún pincel. ¿Sí? Recuerden, por favor, el incorporar, ¿sí? Estas herramientas que estuvimos trabajando de jugar con formas, con pinceles, con colores, con las combinaciones, ¿sí? Bueno, imagínense que ustedes ya tienen el diseño, que a esta chica, bueno, le hicieron algo, no sé, en principio le voy a tirar una capa de intensidad para desaturarlo un poquito.
ya le hicieron algún trabajo con algún otro elemento, no sé, le fragmentaron el rostro de alguna forma, lo que sea que le hayan hecho, ¿sí? Ya tienen el sujeto. Y dicen, bueno, yo quiero que alrededor, ¿no? Como del contorno aproximado, haya una frase, ¿sí? O alguna palabrita suelta acá, por ejemplo, una palabra acá y otra palabra acá, como que envuelvan a la chica, ¿sí? Bueno, yo sé que no tengo ninguna forma predeterminada que se adapte a esta chica. Entonces lo tengo que hacer yo. Agarro la pluma, me creo un contorno, que esto por supuesto siempre va a ser aproximado. Me creo un contorno y escribo, ¿sí? Voy a cambiar la letra. Le voy a poner un color acá sí que contraste con ese fondo. Un poco más chiquito y le voy a poner, no sé, las palabras, qué sé yo, cualquier cosa. Entonces, este texto automáticamente ya va a quedar bien con la forma esta porque lo hice yo a mano. Bueno, una vez que tengo el primer texto, puedo ir de vuelta a la herramienta pluma y si quiero hago otro trazo, por ejemplo, por acá. Voy a ir a mi herramienta texto. ¿Sí? Puedo escribir, no sé, otra frase. ¿Sí? Esto que estoy haciendo acá, yo me fui a esta herramienta de selección de trazado, es porque a veces cuando ustedes se crean el trazo, les va a aparecer como este circulito, que es como como que les pone automáticamente el Photoshop, les pone como un punto final. Bueno, ese punto final ustedes lo pueden mover para que el texto ocupe la longitud de todo el trazado que escribieron. Bueno, y así van haciendo. De repente, no sé, si tienen ganas, se pueden hacer otro por acá. Bueno, siempre que esto respete y responda a la lógica de lo que ustedes están haciendo, ¿sí? Porque lo interesante de esto es que su trabajo, como les decía el otro día, tenga, sobre todo lo más importante que yo les voy a evaluar, tenga unidad estética y visual, ¿sí? Y como ustedes van a tener que trabajar desde un texto, porque la consigna del trabajo final es que ustedes tienen que elegir una frase. Esta frase puede ser la frase de un libro, la frase de una canción, la frase de una película, de una obra de teatro, de una novela, de lo que quieran, ¿sí? Puede ser una frase, puede ser un párrafo, pueden ser 3 palabras que ustedes extraigan, ¿sí? De algún texto que a ustedes les guste, puede ser una frase que hayan escrito ustedes, porque quizá alguno de ustedes escribe, y con esa frase ustedes tienen que inspirarse para realizar la pieza final, ¿sí? O sea que en este caso su obra final no va a estar referenciando a nada, sino que lo que va a darle sustento conceptual a su diseño es esa frase que ustedes elijan, ¿sí? Bueno, es válido, por supuesto, quien quiera incorporar la frase o por ahí alguna palabra de esa frase que eligieron en el texto, ¿sí? En el texto, perdón, en el diseño. No es obligatorio
que la frase forme parte del diseño, pero es claramente válido. Quizá a alguno hasta le resulta más sencillo pensar el diseño de esa forma. ¿Bien? Bueno, además de esto de los textos adaptados a trazos en relación a lo que es un diseño propiamente dicho, cuando yo rasterizo el texto, ¿sí? Voy a hacer solamente una letra para que sea más sencillito. Cuando yo rasterizo el texto, ¿sí? Por supuesto que a los textos los puedo usar como, recuerden, cualquier elemento de píxeles que yo incorpore en mi proyecto, ¿sí? Entonces, de repente, yo a este texto o a esta letra o letras o lo que sea, las puedo usar, la voy a invisibilizar porque en este momento yo la quiero usar como una capa guía. La voy a seleccionar manteniendo el control y en la miniatura. Nada, las puedo incorporar, ¿sí? Como para hacer cosas desde la máscara de capa, ¿sí? De mi sujeto. Entonces de repente puedo hacer, no sé, algo así. Que se incorpore de alguna forma. Veremos la lógica de esto, ¿sí? Si a ustedes de repente se les ocurre trabajar de esta forma, bueno, pensemos en la posibilidad de también utilizar los textos, ¿sí? Como guías para de repente extraer una parte de nuestro sujeto. Imagínense ustedes dicen de repente, bueno, voy a hacer un texto que se adapte a esta forma, más o menos. Vamos a poner lunes, aprovechando que ustedes van a ver la clase el día lunes. Vamos a darle un poquitito más de tamaño. Ay, me faltó seleccionar la S. Pero a este texto, lo voy a pasar por el momento arriba, a este texto ustedes lo ponen, por ejemplo, así, ¿no? Como medio superpuesto, como que parte del texto está fuera de la chica y parte del texto está dentro, ¿sí? Bueno, entonces, ahora lo voy a invisibilizar un ratito, me creo una selección de ese texto. En la máscara de capa de la chica, esto lo pinto de negro para justamente en esta zona, ¿sí? Ocultar esa información, deselecciono. Y ahora esto, bueno, o bien lo paso abajo y de repente lo puedo mover, ¿sí? O lo puedo achicar. Y pueden ir jugando con esta idea de letras, palabras que se insertan, que se relacionan con su personaje, ¿sí? Con su centro de interés. Son opciones, ¿sí? Válidas que ustedes quieran explorar jugando con, nada, esto, con las distintas opciones de textos que les permite el programa, ¿sí? Repito, no es obligatorio trabajar con textos, pero como el trabajo final parte de un texto, quizá a alguno de ustedes o alguna se les ocurre, ¿sí?
incorporar esa frase en su proyecto final. Así que bueno, ahora yo igual debajo del video les dejo formalmente escrita la actividad del trabajo final, que tienen tiempo de entregarla hasta el día viernes. Y el jueves nos encontramos para hacer un cierre del taller y para que ustedes puedan hacer las últimas consultas y despejar las últimas dudas que tengan para su proyecto. Así que nos vemos el jueves. Muchas gracias por haber formado parte de este taller. Si bien formalmente me despido el jueves, hoy ya va a ser la última clase grabada. Así que gracias por estar del otro lado y espero muy ansiosa sus trabajos finales. Gracias.